Hay historias que parecen sacadas de una película y sin embargo son tan reales, tan humanas, que superan cualquier ficción. Imagina estar en medio del campo de batalla, con el cielo ardiendo, el suelo temblando bajo las explosiones y el aire lleno de humo, polvo y miedo. Tus compañeros caen uno tras otro. El enemigo no se detiene y aún así, tú decides no disparar, decides no tocar un arma, decides luchar, pero de una manera completamente diferente. Esta es la historia de Desmond Thomas II, el hombre que fue llamado cobarde por negarse a matar y que terminó siendo un héroe por salvar vidas en el infierno de Okinawa. Un héroe sin fusil, sin odio y sin rencor. Bienvenidos a Pequeñas Historias, donde hoy conocerás a un hombre que desafió a todo un ejército, a la guerra y a la lógica humana. Una historia de fe, valor y compasión en medio del caos. La historia del soldado que salvó a 75 hombres, sin disparar una sola bala. Desmond Thomas II nació el 7 de febrero de 1919 en Lynchburg, Virginia, en el seno de una familia trabajadora y profundamente religiosa. Su padre, William II, era un veterano de la Primera Guerra Mundial, marcado por los recuerdos y el trauma del combate. El alcohol y la ira eran su forma de escapar de los fantasmas del pasado. Su madre, Bertha II, en cambio, era una mujer devota, miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con una fe inquebrantable en Dios y en el poder del perdón. Desde pequeño, Desmond creció viendo esa dualidad. Por un lado, la violencia y la desesperación. Por otro, la fe y la esperanza. Y fue una escena doméstica la que selló su destino para siempre. Un día, durante una discusión violenta, su padre intentó agredir a su madre con una pistola. Desmond, con apenas unos años, logró quitarle el arma antes de que algo terrible sucediera. Cuando vio el miedo en los ojos de su madre y la desesperación de su padre, juró que nunca volvería a tocar un arma. Pero incluso antes de eso, una experiencia lo había marcado. De niño, en una pelea con su hermano Harold, le golpeó con un ladrillo. El golpe fue tan fuerte que pensó que lo había matado. Aterrorizado por lo que había hecho, cayó de rodillas y oró, prometiendo a Dios que jamás volvería a herir a otro ser humano. Ese día nació el pacifista, el creyente y el hombre que más tarde desafiaría a la guerra misma. Mientras otros niños jugaban con armas de juguete, Desmond prefería ayudar a los animales heridos, cuidar de sus vecinos y memorizar los versículos de la Biblia. Su favorito era el mandamiento: no matarás. Ese simple versículo se convirtió en su brújula moral, una promesa sagrada que guiaría toda su vida, incluso en los lugares más oscuros de la humanidad. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, tras el ataque a Pearl Harbor en 1941, miles de jóvenes se alistaron voluntariamente para servir a su país. Desmond no fue la excepción, pero su motivación era distinta. Mientras otros querían luchar contra el enemigo, él quería salvar vidas. En 1942 se presentó en una oficina de reclutamiento y se ofreció como médico de combate, dejando claro algo desde el principio: no voy a tocar un arma, no voy a matar a nadie. Sus superiores no sabían qué hacer con él. ¿Cómo podía un hombre ir a la guerra sin fusil? ¿Cómo podía defenderse o defender a otros sin matar? Pronto, sus compañeros comenzaron a verlo como un problema. Durante el entrenamiento en Fort Jackson, II fue objeto de burlas, insultos y agresiones. Le escondían la comida, lo golpeaban mientras dormía, lo llamaban cobarde, loco, traidor. Algunos incluso intentaron forzar su baja médica, alegando inestabilidad mental. Pero II nunca se rindió. Respondía al odio con serenidad, a los golpes con respeto, a la humillación con oración. Nunca levantó un puño, nunca respondió con ira. Les decía: mi fe no me permite matar, pero si mi país necesita que salve vidas, lo haré con gusto. Esa convicción
que parecía debilidad, pronto se convertiría en su mayor fortaleza. Cuando finalmente completó su entrenamiento, fue asignado al 77º Regimiento de Infantería y en 1944 fue enviado al Pacífico, donde la guerra alcanzaba niveles inhumanos de brutalidad. Estuvo primero en Guam y Leyte, donde ya demostró su valor salvando heridos bajo fuego enemigo, pero su verdadera prueba llegaría más tarde. En una colina de Okinawa, conocida como Hacksaw Ridge. Era abril de 1945. La batalla de Okinawa fue una de las más feroces de toda la Segunda Guerra Mundial. Más de 500.000 de soldados estadounidenses y japoneses se enfrentaron durante 82 días, dejando más de 200.000 muertos. Y en el corazón de esa batalla estaba un lugar infernal, un acantilado vertical de 120 metros, al que los estadounidenses llamaban Hacksaw Ridge. Para conquistarlo, los soldados debían subir por cuerdas, expuestos completamente al fuego japonés que los esperaba arriba. El 29 de abril, Dos y su unidad recibieron la orden de subir. El aire olía a pólvora y sangre. El suelo estaba cubierto de cadáveres. Los hombres subían sabiendo que la mayoría no bajaría. El primer ataque fue devastador. Las ametralladoras japonesas cegaban filas enteras de soldados. Las granadas estallaban en el aire. El caos era total. En cuestión de minutos, la colina se convirtió en una carnicería. Los estadounidenses tuvieron que retirarse. Pero Dos no bajó. Mientras sus compañeros descendían, él se quedó arriba, solo, con su Biblia, su fe y su botiquín. Durante toda la noche, bajo un fuego constante, fue buscando heridos entre los cuerpos, arrastrándolos hasta el borde del acantilado, atándolos con una cuerda y bajándolos uno por uno. Cada vez que lograba salvar a un soldado, agotado y cubierto de sangre, miraba al cielo y murmuraba: «Señor, déjame salvar a uno más». Aquella frase se convirtió en su oración y en su impulso. Una y otra vez, durante horas interminables, repitió el mismo acto heroico. No importaba si el herido era amigo o enemigo, también atendió a soldados japoneses que yacían moribundos. Cuando finalmente fue encontrado, al amanecer, estaba exhausto, deshidratado y con las manos quemadas por la cuerda. Había rescatado al menos 75 hombres, según los informes oficiales. Algunos dicen que fueron más de 100. El propio Dos, humilde como siempre, dijo: «No sé cuántos fueron, pero me alegra que fueran más de uno». Después de su hazaña en Hacksaw Ridge, abril de 1945, muchos habrían esperado que Dos fuera retirado del frente, o al menos que descansara. Pero él no lo hizo. A pesar del cansancio extremo, de las heridas leves que ya tenía y del trauma de haber pasado una noche entera en el campo de batalla bajo fuego enemigo, pidió volver al frente. No lo movía la gloria ni el deber militar, sino la lealtad hacia sus compañeros. Sentía que si ellos estaban allí arriesgando la vida, él debía estar también, ayudando a los heridos. Esto muestra la esencia del personaje. Dos no luchaba por ideología ni por órdenes, sino por humanidad. El 21 de mayo de 1945, su unidad fue enviada nuevamente al combate. Durante un ataque japonés, una granada de mano estalló muy cerca de Dos. Los fragmentos le destrozaron las piernas, dejándolo prácticamente inmóvil en el suelo. Aún en ese estado, no pidió ser evacuado inmediatamente. Mientras sangraba y soportaba el dolor, siguió atendiendo a otros soldados que estaban peor que él. Les aplicaba torniquetes, vendajes y los ayudaba a ponerse a salvo, arrastrándose sobre la tierra y el lodo. Imagina la escena: el humo, el ruido ensordecedor, el olor a pólvora y, en medio de todo, un hombre herido que se niega a abandonar el campo porque todavía queda alguien a quien puede salvar. Eso es el máximo nivel de altruismo: poner la vida del otro por encima de la propia.
Finalmente, cuando los médicos lograron llegar hasta él, lo colocaron en una camilla para evacuarlo. Este episodio no solo demuestra su resistencia física, sino también su fortaleza moral y espiritual. Mientras muchos soldados, incluso armados, habían sido abatidos o se habían rendido, Dos seguía en pie, o más bien, seguía arrastrándose, sin armas, sin fuerzas, pero con un propósito. Lo que más impactaba a sus compañeros no era solo su valentía, sino su serenidad. Incluso en medio del dolor, seguía hablando de esperanza, orando y animando a otros heridos a resistir. En los testimonios posteriores, muchos de los soldados que él había salvado coincidían en lo mismo. Desmond no gritaba, no se quejaba, no parecía tener miedo. Era como si algo lo protegiera. Después de aquella jornada, Dos fue finalmente evacuado y trasladado a un hospital militar. Había perdido mucha sangre y tenía las piernas y un brazo gravemente dañados. Durante semanas luchó por su vida. Los médicos lograron salvarle las extremidades, pero las lesiones lo dejaron con secuelas permanentes: cojera, limitación en el movimiento del brazo y fuertes dolores crónicos. Además, durante su convalecencia, contrajo tuberculosis, probablemente por las condiciones insalubres del frente. Eso lo dejó con solo un pulmón funcional y lo obligó a vivir el resto de su vida con asistencia médica. Sin embargo, Dos nunca se quejó. Ni una sola vez expresó resentimiento por haber sido herido. Al contrario, decía: Dios me salvó para que siguiera recordando lo que realmente importa, la vida de los demás. El 12 de octubre de 1945, Desmond II fue condecorado con la Medalla de Honor del Congreso de los Estados Unidos, el más alto reconocimiento militar. El presidente Harry S. Truman le estrechó la mano y le dijo: «Usted me da más honor del que yo puedo darle». Fue el primer objetor de conciencia en recibir esta medalla en toda la historia del país. Tras la guerra, Dos volvió a una vida sencilla junto a su esposa Dorothy, a quien había conocido antes del conflicto. Vivieron modestamente en una granja de Alabama. Sufrió durante años las consecuencias de sus heridas, y una tuberculosis lo dejó sin un pulmón. Pero nunca perdió su fe. Pasaba los días dando charlas, ayudando en su comunidad y leyendo su vieja Biblia, la misma que llevó consigo a Okinawa. En 2006, a los 87 años, Desmond II falleció en paz. Su historia pudo haberse perdido en el tiempo, pero la película Hasta el último hombre la devolvió al mundo, recordándonos que la valentía no siempre se mide en balas, sino en actos de compasión. Desmond II fue un soldado diferente. Mientras otros destruían, él reconstruía. Mientras otros mataban, él salvaba. Y mientras muchos creían que la fe y la guerra no podían convivir, él demostró que incluso en el infierno puede existir la bondad. Su historia es un recordatorio de que el verdadero coraje no consiste en quitar vidas, sino en protegerlas, incluso a costa de la propia. Y tal vez, si todos tuviéramos un poco del espíritu de Desmond II, el mundo sería un lugar más humano. Si esta historia te ha conmovido, dale like, compártela y suscríbete a Pequeñas Historias, donde cada semana recordamos a quienes cambiaron el mundo con su ejemplo. Porque a veces los héroes más grandes son los que eligen no pelear.